Shalom, familias, amigos, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien. Bienvenidos a compartir una porción más de las Escrituras. Hoy queremos compartir y hablar acerca de un tema bastante controversial, si se podría decir. Un tema que quizás muchos no quisieran que se toque, ya que el hablar de este tema involucra en muchos de nosotros el poder hacer un cambio inmediato, el poder renunciar a cosas que quizás estábamos muy aferrados. Pero quiero decirte, amigo, amiga, si tenés el deseo en tu corazón y te has preguntado por mucho tiempo cómo hacer la voluntad de Dios, y quizás por mucho tiempo has dicho en tu corazón o has hecho esta oración, tiene que haber algo más, o yo quiero conocerte, Yahweh, Dios, yo quiero conocerte, como orábamos antes, y yo quiero conocerte, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, si este es tu anhelo, tu deseo, yo te invito a que puedas seguir escuchando este audio que hemos preparado con muchas imágenes para que pueda ser más entendible el mensaje. Pero si sos de aquellas personas que dicen, no tengo ganas de cambiar, quiero seguir como estoy, quiero seguir de la manera en que estoy viviendo, no me interesa obedecer ni escuchar lo que la Torá, la Biblia, o lo que Yahweh escribió o implementó en las Escrituras para mi vida, no tengo ganas de escucharlo. Entonces, amigo, amiga, te invito a que puedas cambiar, que te sientas en libertad de cambiar el canal, de buscar otro video, otro asunto que pueda ser agradable, ¿no es cierto?, para tu persona. Pero si sos de esas personas que, aunque te cueste lo que cueste, yo quiero caminar en su voluntad, amigo, no cambies el canal y escucha este mensaje hasta el final. Hoy vamos a poder entender, si Dios así lo permite, si Él permite que podamos expresarnos de la manera correcta, que es lo que siempre le decimos, amado Yahweh, amado Abba Kadosh, que no hablemos por nuestra propia cuenta, tal como decía Yeshua, que no hablemos por nuestra propia cuenta, sino que podamos hablar todo lo que sale de la boca y del corazón de Yahweh, y que todo lo que salga de nuestro propio corazón no produzca ningún fruto en ninguno de ustedes que están escuchando este mensaje, pero sí lo que viene del corazón del Padre. Así que hoy vamos a hablar acerca de la dieta de Yahweh, la comida kosher, santa, kadosh, que Dios ordenó en su palabra para que todo aquel que fuera parte de su familia, de su pueblo, pudiera participar de estos alimentos con acciones de gracia. Así que para poder entender todo este tema y saber si sigue vigente o no la comida que Yahweh dio como ordenanza a Israel y a todos los que han creído y se han dispuesto a ser pueblo de Dios, entonces tendremos que utilizar en todo este mensaje muchos textos bíblicos, y textos bíblicos que fueron por cientos de años sacados de su contexto. Pero hoy vamos a hablar no solamente del texto, sino también su contexto para poder entender, y que pareciera que cuando se lo saca de su contexto original, pareciera que hace alusión a que todo esto que vamos a hablar quedó totalmente abolido. Ya no hay que hacerlo. Ahora estas leyes solo son para Israel. Son los argumentos que hemos escuchado por mucho tiempo y no nos aplica a nosotros, los goínes, los gentiles, que goínes o goyines o gentiles significan los de las naciones o los paganos. Pero en el momento en que aceptamos a nuestro Mesías Yeshua como nuestro único Señor y Salvador, creemos en Él y le obedecemos y caminamos en obediencia, querido amigo y amiga, ya dejamos de ser gentiles, dejamos de ser paganos y pasamos a ser parte de la familia de Yahweh. Así que hoy vamos a estudiar desde su contexto, no solamente, pues siempre nos han dado los textos sacados de contexto y se han generado muchos pretextos, es un verso, para no hacer la voluntad del Padre. Y eso que ha traído muchas cosas, muchas consecuencias. Las Escrituras hablan que las consecuencias de esto es que mucha gente está enferma, mucha gente está debilitada y muchos duermen. Y el dormir para la casa de Dios, para los hijos de Dios, para los hijos de Yahweh,
el dormir tipifica el que ya muchos han muerto. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender todo este asunto y que podamos de una manera diligente y urgente poder volver a las sendas antiguas, volver al camino de donde nos habíamos desviado por cientos de años que se ha sacado de su contexto estos textos muy, pero muy importantes, y cuando se sacaron de su contexto original se le ha dado otro significativo, nosotros comenzamos a perder poder y autoridad en los cuales Dios nos había delegado. Así que vamos a estudiarlo a muchos textos que seguramente ya tenés algunos en mente que podés decir, no, pero la Biblia dice, las Escrituras dicen esto, y vamos a poder comprenderlo. Amigo, gracias por estar del otro lado y espero que este mensaje sea de edificación para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y si así lo es, te invito a que lo puedas compartir con aquellas personas que quizás hoy están necesitando escuchar un mensaje que los puedas trasladar de un ámbito de muerte a un ámbito de vida, de salud, de reino, porque el caminar y comer la comida que Yahweh nos mandó a través de las Escrituras, yo te puedo asegurar que tu salud se va a restaurar. Te puedo asegurar que no importa qué enfermedad tengas, cuando vos comenzás a caminar en la obediencia va a desatar una tremenda bendición en tu vida, y todo aquello que estaba ocupando ese lugar porque estábamos en desobediencia, faltando a lo que Dios nos estaba indicando, a las instrucciones de Yahweh, entonces todo aquello que estaba ahí ocupando ese lugar y que estaban provocando muchas enfermedades, muchas situaciones, mucha debilidad, enfermedades y cosas en tu vida que no la necesitas, al entrar en la obediencia vas a comenzar a recibir una sanidad, un milagro de parte de Dios. Yeshua, una de las cosas que hizo fue milagros por todos lados, pero si vos te pones a estudiar las Escrituras, vos vas a ver que Él hace milagros y dice a la gente, vete y no peques más. O sea, y dijimos, ¿qué es pecado? La Biblia lo dice, pecado es la infracción de la ley, es infringir la Torah, es no cumplir la Torah. Entonces, nosotros muchas veces hemos recibido milagros de parte de Yahweh, milagros extraordinarios. Yo, por ejemplo, sin conocer todo esto que hoy estamos hablando, que hace poquito comenzamos escuchando a hombres, a mujeres de Dios, así como vos estás haciendo, escuchando este audio, también nosotros lo hicimos. Mi casa, mi familia, la congregación, y comenzó a traer una liberación tremenda. Y damos gracias a Dios por estas personas que nosotros encontramos en el YouTube y que hablan todas estas cosas, que han traído liberación, que han traído sanidad. La verdadera sanidad espiritual no es aquella que a nosotros nos enseñaron a hacer psicológicamente. La verdadera sanidad espiritual que nosotros podemos tener y recibir es volver a Yahweh, volver a sus caminos, volver a su palabra, abrazar. La verdad está ahí, en la palabra de Dios. Y en algún tiempo, años atrás, padecí de cáncer en los huesos. Y bueno, hay un testimonio ahí en mi canal, en este canal, en el cual estamos conectados sin límites, donde lo puedes encontrar. Pero una de las cosas que hacía el maestro era sanaba, había un milagro. Dice, pero vos tenés que sostener ese milagro. O sea, hago un milagro, vete y no peques más. Le dijo un hombre que estaba como parapléjico o inválido, vete y no peques más, para que no te acontezca algo peor. Pero el caminar en la obediencia y el caminar en hacer la voluntad de Dios te mantiene de continuo en ese milagro, te mantiene en una salud de reino. Nosotros oramos muchas veces por un milagro, y lo que Yahweh nos está diciendo, lo que yo quiero es que pidas caminar en salud de reino, porque un milagro se puede dar y se puede gestar, y mucha gente ha recibido muchos milagros, pero la cuestión es sostener ese milagro. Entonces hay mucha gente que recibe muchos milagros de sanidad, de liberación, gente que fueron sanadas de diabetes, de cáncer, de problemas cardíacos, de varices, de obesidad, que han sido sanados. Pero ¿qué pasa? La palabra sigue, vete y no peques más, no siga infringiendo la Torá, la ley. ¿Y qué pasa? Pasa el tiempo y pareciera que esos milagros
caducaron. ¿Por qué? Porque la persona vuelve a estar enferma, vuelve en cosas. ¿Y por qué? Porque Yeshua mismo también lo dijo: mantente en obediencia, no peques más, no peques más. Entonces, amigos, amigas, lo que yo te quiero hablar, no te quiero hablar de un milagro, de que Dios pueda hacer un milagro, que sí lo puede hacer. Yo te quiero mostrar algo que Él nos mostró a nosotros, un camino mucho más excelente, y es caminar en obediencia, caminar abrazando las ordenanzas de Yahweh, en las cuales nosotros vamos a encontrar vida eterna, y eso nos va a posicionar en caminar en salud de reino. Por eso te digo, si comenzás a caminar en obediencia, sin lugar a dudas, toda enfermedad, sea cual sea la que tengas, va a comenzar a desaparecer, porque estás caminando en obediencia. Estás permitiendo que la palabra de Dios comience a limpiar todo tu ser. Te estás alineando a lo que está sucediendo en el reino de los cielos. Te estás alineando, y al alinearte comienza a haber una metamorfosis espiritual en tu espíritu, en tu alma y por supuesto en tu cuerpo. También para estudiar todos estos textos bíblicos es necesario estudiarlo teniendo en cuenta algo muy importante: la cultura que es hebrea, la cultura de Israel. Esto será muy importante y crucial, ya que si lo miramos a la luz de las Escrituras y desde esa cultura hebrea, la cultura de Israel, esto nos va a traer mucha más y mayor liberación, y obviamente los densos velos de oscuridad que estaban en nuestros ojos, en nuestro espíritu, van a comenzar a caer. Pero ojo, también esto va a depender mucho de si uno quiere abrazar esta verdad o no. Hay muchos que están recibiendo estas palabras como información. Es una información, pero no provocó el querer como el hacer. Entonces depende mucho de que uno esta verdad la tome o la deseche. Y lo que podemos decir es que todo el tiempo Yahweh, Dios, nuestro Elohim, está continuamente hablándonos, y la oportunidad de poder cambiar, de poder volvernos, de poder caminar en obediencia está siempre. Nadie puede decir, no me dio la oportunidad. No podemos decir, está en nosotros el hacer y el querer y el hacer su voluntad. Así que está comprobado médica y científicamente que el 90% de las enfermedades que surgen a nivel global, a nivel mundial, está puramente ligado a lo que comemos. O sea, el 90% de todas las enfermedades que surgen en el mundo entero, globalmente, está puramente ligado a lo que comemos. El pensamiento de muchos, y me incluyo, porque yo pensaba así, tiempo antes, obviamente, antes de que Dios comience a quitar esos velos dentro de nosotros, que yo entiendo que Dios sigue trabajando, ¿no? Que no lo hemos alcanzado, sigue trabajando y va a seguir trabajando. Es importante tener la disponibilidad, la disposición de que permitirle que Él pueda sacar esos velos, densos velos de oscuridad. Pero este era uno de los pensamientos que tienen muchos y que yo también lo tenía. Por ejemplo, creemos de que Dios, nuestro Adonai, nuestro Elohim, nuestro Abba, Kadosh, como lo quieras llamar, está jugando con nosotros, y que se le ocurrió en un momento dar una dieta, pero después la quitó y se puede comer cualquier cosa. Entonces, esto es lo que nosotros pensamos, que por gusto y gana se cambian. Un día en el antiguo, como le decíamos, se podía comer esto y no se podía comer, pero ahora que está el Nuevo Testamento, podemos comer lo que venga. Entonces pensábamos esto, porque por gusto y gana Dios, Yahweh, se le dio la gana de cambiarnos la alimentación. Pero te vas a dar cuenta que no es así, sin ningún propósito. A veces decíamos, sin ningún propósito, en algún tiempo se podía comer y ahora no. Y por eso empezaron a haber muchas teologías que han desviado a mucho pueblo. Porque ese era nuestro pensamiento, que ahora todo lo que es el Antiguo Testamento solamente le aplica a la nación de Israel. Nosotros no, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que se nos cante la gana. Y eso está mal, eso no es así, jamás, no lo vas a encontrar en las Escrituras. Si lo lees con cuidado, sin sacar de contexto los versículos y leyendo todo el contexto, te vas a dar cuenta que jamás existió tal cosa, jamás se degeneró
la bendita palabra de Yahweh. Jamás, ni siquiera los apóstoles, ni siquiera Pablo, como muchas veces dicen, no, pero Pablo dice, te vas a dar cuenta que lo que habla Pablo, por eso tenés que ir a la cultura, tenés que ir a la cultura hebrea y a la cultura de Israel para entender lo que quiso realmente decir Pablo con todo lo que él había expresado en sus cartas. Amigo, amiga, aunque por mucho tiempo nosotros, y quizás vos todavía estás caminando en cierta ignorancia porque ignorábamos todos estos temas, muchos al ignorar todos estos temas, para el mundo espiritual no cuenta que nosotros seamos ignorantes. Para el mundo espiritual sigue corriendo la ley establecida en el mundo espiritual. Esto, cuando nosotros decimos, bueno, pero yo lo ignoraba, bueno, pero eso no cuenta. Es lo mismo que vos vayas a una ciudad desconocida, a un lugar, y que vos no entiendas las señales que hay de tránsito, de los semáforos, que no entiendas que el rojo es para que avancen los vehículos y que el verde es para que avancemos las personas. Cuando vos no lo entendés y vos te cruzás en un momento que no es el indicado, te cruzás porque vos lo ignorás, no lo sabías, lo haces inocentemente porque no lo sabías. En esa ciudad, aunque pases en rojo, estás propenso a sufrir un accidente y aún hasta morir. ¿Por qué? Porque las leyes siguen y no cuenta con que hayas ignorado. Por eso te vas a dar cuenta muchas veces que vas a decir, pero ¿por qué si yo estoy en Cristo? Soy una nueva creación, ¿por qué sigo enfermo? ¿Por qué dice si Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias? ¿Por qué yo estoy enfermo? Si yo creo en Él, pasa que hay cosas que nosotros ignorábamos y que aunque nosotros las ignoremos, dice que en el mundo espiritual siguen marchando. Por eso hay un acusador día y noche que acusa, mira, este no hace, aunque vos lo ignores, porque ignorábamos todas estas cosas que hoy Dios está quitando los velos. Así que no cuenta que nosotros ignoremos, hay mucha gente que está enferma por causa de la ignorancia, que no es voluntaria, sino que a veces la ignoramos. Son velos, y por eso debemos pedirle a Yahweh que Él nos muestre, que Él nos guíe, que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Hebreos capítulo 2, verso 2 dice claramente, las Escrituras nos enseñan que toda transgresión recibe de parte de Yahweh, nuestro Adón, una justa retribución. Toda transgresión, aunque no la sepas, aunque no la entiendas, aunque te haya sido desconocido porque tenías velo, toda transgresión tendrá una justa retribución de parte de Yahweh. Hebreos capítulo 2, verso 2. El no comer según lo establecido por Yahweh, según establecido lo que Él escribió, lo que Él dejó en la Torá, nos pone sin lugar a duda en una zona totalmente peligrosa, en una zona de riesgo. Estamos propensos a ser destruidos. Por eso dice Oseas capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo es destruido, mi pueblo es destruido, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Otro punto muy importante a tener en cuenta es ahora meternos en la misma cultura. Toda la nación de Israel, si buscas información actual en este momento, por ejemplo, yo busqué por el YouTube comida kosher, comida al preparar esto, y te lleva, te sorprende, por decirlo así, porque he entrado a la cultura y hay gente que no son mesiánicos, pero vos vas a los hoteles de Israel o visitas por YouTube cómo comen, te vas a dar cuenta que toda la nación de Israel hasta el día de hoy come kosher, come sano. No vas a encontrar cerdo, no vas a encontrar comida que hoy los mariscos, las langostas de mar, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ellos, aunque ellos no tienen al Mesías, porque ellos tienen un velo parcial, dice las Escrituras en Romano, tienen un velo parcial, ellos no tienen al Mesías, ellos tienen la Torá. Ellos caminan en la Torá, a ellos les falta el Mesías, y nosotros cuando recibimos a Yeshua como nuestro único Señor y Salvador, lo recibimos por fe, lo amamos, sí,
pero no teníamos la Torá. Y hoy viene, ese velo se está quitando para que caminemos, no solamente con Yeshua, que lo abracemos, que lo amemos, que nuestra fe somos salvos por la sangre de Yeshua, sino que también podamos demostrarle nuestro amor. Dice, si me amáis, entonces guardarán mis mandamientos. Por eso hoy la Torá se está revelando. Este es el verdadero evangelio que dice las Escrituras, y este evangelio se predicará a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y vendrá el Mesías, el deseado. Este verdadero evangelio. Entonces me llama poderosamente la atención y te sorprende el darte cuenta que hasta el día de hoy ellos guardan los mandamientos, cómo está totalmente en los hoteles, en los restaurantes, la gente que va a desayunar tiene los alimentos todos kosher, los cereales, todo lo que se come, no mezclan las carnes con los lácteos, porque también hay ordenanzas dadas por Yahweh. Así que te llama poderosamente la atención que ellos hasta el día de hoy guardan estos mandamientos y caminan según las Escrituras, guardando las ordenanzas de Yahweh. Y te das cuenta que no son mesiánicos, porque ellos dicen, no, esto es lo que tenemos que hacer. Y cómo ellos dicen, no hay un nivel muy bajo de obesidad ahí en Israel, en la nación también hay niveles bajos de gente enferma, y que es impactante. Me gustaría que puedas buscar en YouTube cómo ellos comen y cómo vas a ver la cultura realmente, cómo guardan estas ordenanzas. Y es un gran testimonio esta nación, la nación de Israel, porque es una de las naciones más sanas del mundo. Su salud es preservada y prolongada por su obediencia a este mandamiento específicamente, el comer la comida kosher, la comida de Yahweh, la comida limpia. Un gran ejemplo que podemos encontrar, si querés buscarlo en Wikipedia, en googlealo, escribilo en el navegador de tu computadora, lo que ocurrió allá por los años 1346 a 1353, algo que sucedió y que surgió en aquel tiempo en todo lo que es el continente europeo, la peste negra. Seguramente lo has estudiado en historia, lo has visto. Este testimonio es tremendo, una de las pandemias, por decirlo así, más devastadora que ha afectado al continente europeo, matando a más del 30 y 50% de la población. Pero ¿sabes qué? Dice que había una característica muy, muy peculiar, muy particular, que se notó en aquel tiempo. Todo el continente europeo notó que de los judíos no murió ninguno del pueblo judío, de los israelitas, no murió ninguno, solo porque ellos comían la comida que el Abba Kadosh había ordenado, solo porque la nación de Israel comía lo que los demás no comían, y solo porque la nación de Israel no comía lo que todos los demás comían, por lo cual fueron afectados por esta peste negra. Esa es, amigos y amigas, el ejemplo de esto es la obediencia. La obediencia los liberó o los libró de morir como el resto. Fue tanto la diferencia que dice que todo el continente europeo culpaba en aquel tiempo a Israel. Y decía, esto es por culpa de ustedes. ¿Pero por qué? Por culpa de nosotros, decían el pueblo de Israel. Sí, porque están muriendo todos menos ustedes. Ninguno de ustedes ha muerto por la peste. Así que es un testimonio bastante poderoso para que nosotros podamos tener en cuenta que de Israel ninguno murió. Y así de poderoso es obedecer a Yahweh, y es volvernos. Tenés tiempo, si tenés vida y poder respirar, estás a tiempo de volver a obedecer a Yahweh, de volvernos al camino antiguo, a las sendas antiguas, de volver a las ordenanzas de Yahweh, y vas a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Una de las cosas que yo he visto a través de las Escrituras es que la iglesia que nació en el primer siglo, en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, era una iglesia que se movía en el poder, había power. Ellos caminaban en las ordenanzas, ellos caminaban en obediencia. No había tantas cosas como la que nosotros traemos o cargábamos. Tanta idolatría, porque aunque mucha gente dice ser cristiano, cargas idolatría, porque guardas fiestas que no son, porque
tenés en alto fiestas que no son de Dios y las fiestas de Yahweh se han dejado a un lado. Guardábamos, porque yo no lo guardo, yo guardo ahora el Shabbat, guardábamos el domingo como el día de adoración y el día dedicado a Dios. Y ahora que comenzamos a caminar en obediencia, sé que falta mucho, pero en obediencia comenzamos a ver la manifestación gloriosa de su presencia, y que el obedecer trae bendición. El que el obedecer a Yahweh trae bendición y trae sanidad a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo. Así que, ¿qué más ejemplo que ese que lo que sucedió y que está en Wikipedia? Lo puedes, está totalmente documentado. Año 1346 a 1353 aproximadamente duró esto, a lo cual llaman la peste negra. Y lo maravilloso, como Dios guardó a su pueblo. No porque eran iguales, no, porque eran un pueblo apartado. Por eso significa Kadosh. Seremos apartados, seremos diferentes, no andaremos igual que el resto de las naciones, haciendo lo que todos hacen. No, sino haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de todos vosotros, dice Adonai. Yo tengo planes, pensamientos de shalom, de paz, de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros mismos esperáis. Levíticos es lo que vamos a leer ahora, que acá se encuentra todo lo que es la dieta de Yahweh, todo lo que Él permite que nosotros comamos con libertad y todo lo que Él no permite que nosotros comamos. Recordemos, amados queridos, que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Por eso Yeshua dijo: ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Es importante que nosotros podamos tener en cuenta todos estos puntos. Levíticos capítulo 11 vamos a hablar y vamos a ver todo lo que Dios quiere que nosotros sí comamos y todo lo que Él no quiere que nosotros comamos. Hasta el día de hoy sigue vigente, no fue caducado, no se abolió la ley, no se abolió las ordenanzas del Padre, para nada, siguen vigentes. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, seguirá vigente. Y dice Levíticos capítulo 11, dice, en hebreo es Vaikraf, dice: habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre todos los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Por ejemplo, el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Verso 5 dice: también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. ¿Sabéis que hay algo interesante si buscas también la información del cerdo? El cerdo es lo que más se come, lo que más come todo el mundo entero, digamos. El cristianismo también es lo que más come, pero hay una característica muy particular que tiene el cerdo, que el cerdo es uno de los animales que no suda, no tiene poro. Entonces dice que todo lo que come el cerdo, todas las toxinas, todo eso que come el cerdo, come cualquier cosa. No tiene poros, no tiene por dónde salir eso. Entonces dice que eso contamina todo lo que es la carne y todo lo que es la sangre del cerdo. Y que el cerdo, al no tener poros, al no sudar, el cerdo lo que hace es buscar revolcarse en el barro, en algo fresco, el barro. Y eso le da una satisfacción. Y si no hay barro, también dice que el cerdo lo que hace es tratar de revolcarse en su propia orina y su materia fecal. Así que es impactante las cosas que nosotros vemos a través de las Escrituras, la sabiduría del Padre para con nosotros, para decir: esto no tiene que entrar en el templo
donde mora el Espíritu Santo. Así que el cerdo es algo que me impactó, y ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto, pero son uno de los animales inmundos y son uno de los animales que más vemos que come toda la población y aquellos que dicen ser parte de la familia de Yahweh. De la carne de ellos no comeréis, dice, ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundo. Verso 9 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Verso 10 dice, pero todos los que no tienen aleta ni escama en el mar, en los ríos, así de todos los que se mueven como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Ahí vemos también otro requisito y que nosotros hemos visto y yo también hemos comido, ¿no es cierto? Todo lo que es los calamar, por ejemplo, que estos son animales para tenerlo en abominación, dice el Señor. Lo que pasa es que son animales rastreros. El calamar, vemos el cangrejo, vemos hay otros que son tipo, que le llaman cucarachas del mar, que son como las cucarachas que hay en el terrestre, digamos, pero en el mar, y son animales que fueron creados por Yahweh para que se coman toda la mugre del mar. Estos animales son animales que limpian el mar, se comen toda la inmundicia, se comen las materias fecales de los demás animales. Por eso Yahweh en su gran sabiduría dice, comerán todos los animales del agua que tienen aleta y escamas. Todos los demás lo van a tener por abominación. No se comerán, dice, serán abominación. Después comienza a hablar acerca de... acá vemos en el verso 13, de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación para usted, dice, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie. Verso 15 dice, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el sormormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilia, el murciélago, todo insecto, acá habla de los insectos alados que anduviesen sobre 4 patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis, de todo insecto alado que anda en 4 patas. Acá te dice los que sí puedes comer de los insectos, que andan en 4 patas y que sean alados, dice, que puedan saltar, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos la langosta, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, el agap, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Ahí te dice específicamente los insectos que sí se pueden comer. Y si te das cuenta, estos insectos son los que se comen siempre la hierba, se comen las plantas, o sea que son sanos. La langosta, dice, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, y el agap. Son estos los insectos que se pueden comer. Pero nosotros vemos impactante, como yo a veces veo gente cómo se comen las cucarachas, cómo se comen las hormigas, cómo comen gusanos. Es impactante ver cómo Yahweh marca un camino y una senda para sus hijos. Por eso dice, no sigan las costumbres de las naciones, porque ahí van a encontrar la muerte. Verso 24 dice, y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocase, hablando de los insectos, sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará su vestido y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo, y cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que lo tocare
El que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y los tendréis por inmundo. Verso 29 dice: tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, hay mucha gente que come rana, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Estas son las ordenanzas que vemos que Yahweh estableció en Vayikra, en Levíticos capítulo 11. Lo podés leer vos detenidamente porque es tremendamente impactante. Hay nombres que quizás no los reconozcas, tenés que buscarlos según en tu país para saber de qué animal se trata. Hay nombres que quizás no te des cuenta qué animal es, pero por ejemplo acá en la Argentina la liebre es lo que se come, el conejo. Así que muchas cosas que acá el Padre manda que no comamos eran las que antes nosotros comíamos, antes de que se nos devele esta verdad. Así que es importante, si estás escuchando la voz de Dios, escudriñando su palabra, que puedas obedecer, que seas diligente, que no tardes, sino que puedas alinearte conforme a lo que la palabra de Yahweh está manifestando para este tiempo, que no caducó, que sigue, y que Él está preparando un pueblo bien dispuesto. Estamos en el tiempo final donde Él está preparando un pueblo bien dispuesto. Este pueblo no andará con doble ánimo, este pueblo será firme, este será un pueblo santo, puro, porque esa es la esposa, es a la que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al amado, al Adón, a Yeshua. Así que no te quede la menor duda que todo esto, si eres realmente del Mesías, si has aceptado a Yeshua como tu único Señor y Salvador, le amas, y porque le amas, le obedeces, entonces todo esto que acabamos de compartir en Levítico Vayikra 11 te aplica, por decírtelo así. Dice Gálatas 3, esto ya lo compartí en otros videos: si eres del Mesías, si eres de Cristo, entonces ciertísimamente simiente de Abraham, o sea, semilla, simiente, semen, hijo biológico de Abraham eres, o sea, eres parte de Israel. Entonces todas estas instrucciones leídas anteriormente, si eres de Cristo, si eres del Mesías, sin lugar a duda te aplican, te involucran totalmente. La cuestión es que cada vez que uno escucha, ¿no es cierto?, estas verdades, está en uno el decidir obedecerla o no. Son 3 puntos aparte. Simplemente compartimos lo que Dios está haciendo en aquellos que realmente quieren caminar en obediencia. Vos podés obedecerlo o no. Esa es tu decisión. Y esa decisión también va a traer, sin lugar a dudas, resultados y consecuencias. Eso tenelo dado por seguro, que cada decisión que nosotros tomamos, sea para bien o para mal, siempre va a traer resultados y consecuencias que van a afectar nuestro entorno. Así que espero que caminemos en obediencia, porque va a traer buenísimos resultados. Y otra de las cosas es que a veces vemos gente que vos le hablas por las escrituras y decís, pero eso no dice, la escritura dice que eso no tenés que hacerlo, eso está mal. Y te encontrás con gente que ora, por ejemplo, en este caso los alimentos, ¿sí? O gente que está enferma, tengo diabetes, tengo ganas de comer algo con mucho azúcar que sabe que te va a perjudicar, y la persona comienza a orar para que Dios bendiga esos alimentos. Y amigo o amiga, estás yendo contra las ordenanzas de Yahweh. En primer lugar, porque no estás cuidando el templo, que es la morada del Espíritu Santo de Dios. Y otra de las cosas es que nuestro Padre, el Abba Kadosh, no está obligado a respaldar y a bendecir nuestra desobediencia. Aunque su misericordia, nosotros vemos que es grande y se renueva cada mañana. Eso lo dice Lamentaciones, capítulo 3, 23. Pero Él no está obligado a respaldar lo que Él mismo dice que es una desobediencia. Él no está obligado. Entonces vienen las consecuencias. También dice las Escrituras que Él tampoco puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7. O muchos a veces comen cosas que no tienen que comer
y saben que no tenés que hacerlo, y dice, total, Dios me va a salvar, Dios, que no me pase nada malo. Y eso también es, dice, provocar a Dios. No tentarás a Yahweh, tu Elohim. Así que, amados, hay muchos puntos que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Es mejor obedecer a Dios y deshacernos de todas esas doctrinas de hombres que nos han alejado de la bendita palabra de Yahweh. Bien, ¿qué te parece después que ya vimos lo que dice las Escrituras acerca de lo que sí y lo que no tenemos que comer? ¿Qué te parece si vamos ahora a ver muchos o varios textos, quizás no todos, pero sí una gran variedad de textos bíblicos que han traído muchas controversias, que han traído posiciones diferentes? Vamos a ver una gran variedad de estos textos que fueron sacados de su contexto, por lo cual se ha creado muchos velos de ignorancia en el pueblo, en la iglesia, en la congregación de Yahweh, y creo firmemente que esos velos caerán hoy por medio de la luz que trae su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh. Amén. Así que vamos a compartir varios textos bíblicos que seguramente algunos de ellos los tenés en mente, son muy conocidos, y vamos a ver qué es lo que realmente quiso decir las Escrituras. Las Escrituras se responden a sí mismas. No tenemos que inventar nada, ni hacernos un mensaje aparte y yo pienso y yo especulo. No, las Escrituras se confirman a sí mismas. Así que toda la verdad está en las Escrituras. Dice que la verdad, cuando entras en la verdad, cuando querés conocer la verdad, esta verdad te hace libre. Y eso es lo que queremos y eso es lo que le pedimos a Yahweh, que la verdad de Él nos haga libre en todas las áreas. En este caso estamos hablando del cuerpo, de la comida, y que involucra también todo lo que es la salud del reino y las enfermedades, ¿sí? Así que acá vamos a ver lo que dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 5. El título dice el Concilio de Jerusalén. Esto es uno de los textos más distorsionados y mal interpretados, con el cual muchos se excusan. ¿Para qué? Para comer de todo, obviamente, aún de esos animales que nosotros acabamos de leer recién, que son impuros, que el Padre llama impuros o inmundos, ¿sí? Entonces vamos a compartir esto que dice en Hechos capítulo 15, verso 19, y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Vemos este texto bíblico que siempre se saca cuando uno habla acerca de los alimentos, siempre te lo sacan como un título, ¿no es cierto? Como un estandarte, como una bandera, para decirte no me digas nada, porque acá en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, hay 4 mandamientos que solamente estos 4 tenemos que cumplir y son los que te mencioné recién. Estamos hablando del apóstol Pablo, que está hablando junto con el Concilio de Jerusalén, los apóstoles que están decidiendo qué es lo que le van a enseñar a la gente que recién está ingresando a la familia de Dios, que se están convirtiendo a Yahweh, que se están convirtiendo a Yeshua. Y estas son las ordenanzas que escriben los apóstoles. Dice, y nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros que les pongamos estas cargas y no le pongamos otra carga encima, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Te llama poderosamente la atención. Es muy curioso ver cómo muchos saltan, como te decía recién, cuando les querés hablar acerca de la comida kosher o la dieta dada por Yahweh, porque enseguida te sacan este versículo que leímos, que acabamos de leer recién, y simplemente te dicen, eso es lo que tenemos que cumplir, solamente esos 4 mandamientos, pero hay cosas que obviamente nosotros lo vemos y que te llama la atención, porque en primer lugar, que aunque la gente que te diga, no, estos son los únicos 4 mandamientos dados por el Espíritu Santo, por los apóstoles en el Nuevo
pacto. Estos son los únicos mandamientos que nosotros tenemos que cumplir. En primer lugar, aunque ellos sepan estos 4 mandamientos que fueron dados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh y los apóstoles, aún así no lo cumplen. Vemos claramente como la gente que dice ser del nuevo pacto y seguir todo lo del nuevo pacto, lo vemos violar estos mandamientos. En mi país, por ejemplo, hay una comida que yo la comía hace ya digo varios años que la dejé de hacer cuando comencé a ver esto que está en las Escrituras y que, bueno, ignorancia había, como hay en muchos. Pero esto es claro, esto se predica, son las 4 cosas las cuales mandó el Espíritu Santo que nos abstengamos de hacer. Y aquí en la Argentina hay un embutido, es así que se llama la morcilla, quizás en otros países tiene otro nombre, pero está realizado este embutido con sangre de cerdo cocida, y también hay otro embutido parecido que se conoce como el chorimorci. ¿Qué es el chorimorci? Es la carne de cerdo cocida también con su sangre, en su propia sangre de cerdo y carne de cerdo que forman el chorimorci. Ahí te voy a mostrar fotos para que puedas ir viendo de lo que te estoy hablando. Y estas comidas, las cuales habla Hechos 15, que deben de abstenerse de comer todos los que supuestamente están siguiendo el nuevo mandamiento, el nuevo pacto, mandamientos que fueron dados, como dice, a los hermanos gentiles que recién estaban aprendiendo acerca del Elohim de Israel, de Yahweh, y cómo caminar en su verdad. Resulta que hoy vemos estas comidas que te mencioné recién y todas las que hablamos en Levítico, en Minecraft 11, en las mesas de muchos que dicen seguir al Mesías, de muchos que dicen amar a Yeshua, que muchos que dicen que supuestamente los nuevos mandamientos dados por el Espíritu Santo y los apóstoles, se aplica para ellos, para la iglesia cristiana, para los cristianos, vemos violar estos mandamientos. O sea, vemos claramente una rebelión. Vemos que estos 4 mandamientos te dicen, no, esto es lo único que tenemos que cumplir, pero te encontrás que cuando hay fiestas ves en sus mesas estos alimentos que claramente el Espíritu Santo y los apóstoles dijeron, absténganse de comerlo. Y vemos también a través de esto una dureza de corazón y una afrenta a nuestro Elohim, a Yahweh, no guardando supuestamente estos únicos mandamientos, los cuales recibieron por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles. No son los únicos mandamientos, claro que no, sino que vamos a ver ahora el contexto completo de esto que acabamos de compartir. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir el concilio de Jerusalén, los hermanos, los apóstoles, junto con Pablo, acerca de los hermanos gentiles que recién estaban ingresando a la fe, que estaban ingresando a la familia de Yahweh? Es necesario ver completo, no el texto, sino todo el contexto. Por eso vemos que la gente que se excusa en esto te leen simplemente ese versículo y te cierran las Escrituras, pero siempre omiten el siguiente texto bíblico, lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Hechos capítulo 15, verso 21, después que dicen que se abstengan de estas 4 cosas, dicen los apóstoles, porque a Moisés tienen desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique en las diferentes sinagogas donde es leído cada Shabbat. Acá vemos en el Nuevo Testamento cómo la gente, como los apóstoles, como los Pablo y aún el Espíritu Santo que está en medio de ellos, está hablando. Dice, vamos a darle estos 4 mandamientos, que es lo que acabamos de leer, lo que acabamos de decir acá, que se abstengan, que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, de la idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y luego dice, porque a Moisés, o sea, la ley, la Torá dada en el Antiguo Testamento, ya tienen
desde hace tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique, quien lo enseñe en las diferentes sinagogas donde es leído cada Shabbat. Fíjate que no dice cada domingo, sino cada Shabbat se reunían. Acá estaban hablando claramente. ¿Cómo cambia la cosa leyendo todo el contexto, no? Entonces vemos que estos nuevos creyentes, a los cuales se los llamaba los gentiles, que creyeron en Yeshua y querían caminar en obediencia, no era necesario darles y explicarle todos los mandamientos, las ordenanzas y la ley de Yahweh. No era necesario, decían, no es necesario, vamos a decirle que comiencen por estos 4 que leímos recién, ya que ellos al congregarse cada Shabbat, vuelvo a decir, no los domingos, sino cada Shabbat, serían instruidos en las diferentes sinagogas acerca de todas las ordenanzas que enseñó Moisés al pueblo, dadas por Yahweh. O sea, en todos los mandamientos van a ser instruidos. Por eso siempre vas a ver que omiten el siguiente texto bíblico, que es esto, porque a Moshe tienen desde tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predique, quien predique la Torah, quien predique los mandamientos para que caminen bajo la voluntad de Yahweh. Y ¿cada cuánto? Cada Shabbat. Tal y como dice, cada Shabbat es el día de convocación, es el día donde nos congregamos, es el día de la santa convocación. Vemos acá otro texto bíblico bastante controversial, por eso vamos a ver varios. Colosenses capítulo 2, verso 8, es otro de los textos bíblicos que siempre está en debate, ¿no es cierto? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es impactante también como vemos cómo tergiversan estos pasajes. Yo la verdad que lo veía antes al revés, ¿no es cierto?, de como ahora lo veo, pero lo sacaba totalmente de su sentido, de su significado original, de su contexto, y para inventarnos, como dice el dicho, un pretexto para comer lo que sea y que nadie te juzgue, porque acá dice que nadie, por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Acá vemos claramente como el apóstol Pablo o Rab Shaul está hablando a los Colosas, a la gente de Colosas, que se mantengan fieles, que se mantengan firmes en la fe, en Yeshua, dice, en otras palabras, que hagan uso del discernimiento para que nadie los engañe con doctrinas. Fíjate que al principio dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones. No dice según la tradición del Antiguo Testamento, es decir, según las tradiciones de los hombres. Y después dice, afirma, conforme a los rudimentos del mundo. Viste que no habla nada en contra de la Torá. Y no según el Mesías, porque según los rudimentos y las tradiciones del Mesías, él dijo, yo no vine a hablar por mi propia cuenta, todo lo que escucho al Padre, y no vine a abolir la ley, sino que vine a afirmarla y a cumplirla. Acá claramente Rab Shaul, el apóstol Pablo, está hablando a todos los Colosas, le está diciendo, manténganse fieles a Yeshua. En otras palabras, hagan uso del discernimiento para que nadie los engañe. No tengan cuidado porque ustedes vinieron a la familia, a ser parte de la familia del Mesías, a ser parte de la familia de Yahweh. Por tanto, el apóstol Pablo le está incentivando, por tanto, que nadie los juzgue a ustedes en la comida, porque ahora van a comer kosher, ahora van a dejar de comer tantas cosas inmundas, ahora van a comer kosher, van a beber kosher, van a comer comida sana dadas
por las ordenanzas de Yahweh y que nadie tampoco los juzgue en cuanto a los días de fiesta, las fiestas de Yahweh, porque ahora no van a celebrar esas fiestas paganas que antes celebraban en adoración al sol, ahora van a entrar en las fiestas de Yahweh. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, y que nadie los juzgue en cuestión de luna nueva o días de Shabbat. ¿Por qué? Porque el calendario hebreo se maneja conforme al calendario lunar, es lunar, conforme a la luna, no conforme al solar como tenemos nosotros según el calendario gregoriano que tenemos nosotros. Entonces, ¿viste cómo va cambiando totalmente el sentido cuando nosotros lo vemos desde su contexto y desde la cultura hebrea, desde la cultura de Israel? Dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La sutileza que obviamente viene del mismo infierno, según las tradiciones de los hombres, conforme a sus rudimentos, los rudimentos de este mundo, y no conforme a las tradiciones y al rudimento del Mesías. Por tanto, nadie te juzgue en la comida kosher, en la bebida kosher, en cuanto a los días de fiesta de Yahweh, en cuanto a la luna nueva, porque cada mes hebreo comienza cuando inicia la luna nueva, o en los días, o que te juzgue porque guardas el Shabbat. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a los Colosas. Dice, porque todo esto, lo cual es sombra. Amados queridos, hablamos anteriormente en el video anterior de que todo esto se va a seguir guardando en el milenio. Es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Es impactante cuando nosotros lo entendemos desde una mentalidad y una perspectiva hebrea, recordando que tanto Yeshua como los discípulos, como los apóstoles que se movían en la cultura hebrea, en esa cultura no se concebía carnicerías con carne inmunda, todo era carne kosher, todo era comida permitida, todo se hacía permitido. Por eso, si vos te vas, pues yo te dije, tenés que verlo desde una perspectiva hebrea para que puedas comprender realmente todo el contexto de lo que se quiso decir. Pero si nosotros tenemos una mentalidad romana, porque es occidental, obviamente vamos a agarrar para cualquier lado y lo vamos a acomodar conforme a nuestra perspectiva, nuestra visión y mi pensamiento. Entonces lo que vamos a ver es una Biblia totalmente recortada y que se contradice en todo. Pablo contradice a Yeshua, Juan contradice a Pablo, y no estamos de acuerdo porque acá vemos una cosa, después damos vuelta, vemos otras cosas, pero cuando lo lees desde una mentalidad hebrea, desde la cultura hebrea, sin sacarlo de su contexto, te vas a dar cuenta que no hay contradicciones y que la bendita palabra de Yahweh no fue abolida, sino que sigue firme y más firme que nunca. Y hoy está más viva que nunca en todos aquellos que aman y quieren hacer su voluntad. Vemos acá en el verso 18 que dice, continúa diciendo el apóstol Pablo a los Colosas, le dice, nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que dicen ellos que han visto, vanamente hinchado por su mente carnal y no aferrándose a la cabeza que es el Mesías, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Yahweh. En otras palabras, el apóstol Pablo, Rab Shaul, le está diciendo, no les crean a toda esa gente que viene a hablarles, no les crean, que los quiere sacar, que los quiere juzgar a ustedes por la bebida, por la comida que hoy están santificándose y santificando a Dios en lo que comen. En cuanto a los días de fiestas de Yahweh, en cuanto al mes, conforme al calendario lunar, el mes nuevo hebreo, o a los días de Shabbat, no le crean, no se dejen engañar, nadie les haga retroceder en su entrega al Mesías. ¿Con qué? Con su vana sabiduría, a veces con sus alardes de, entre comillas, cosas que han visto, porque van a venir con mucho, vi esto, vi lo otro, entonces con alardes de cosas que han visto, vanamente hinchado, dice, por su mente carnal, no espiritual. Porque no se aferra a la cabeza que es el Mesías, no se aferra, no aferrándose
a la cabeza, que es el Mesías. Entonces vemos que Pablo sigue animando y exhortando a los hermanos de Colosa y les dice, Colosenses 2:20 dice, sepan que la muerte que ustedes tuvieron por medio del Mesías, esa muerte los separó de los principios elementales de la Torá, no del mundo, dice Rab Yaúl. Porque como si aún vivieran en el mundo se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos de Yahweh. No, dice, según los mandamientos y las doctrinas de los hombres. Es impresionante, amados queridos, como hoy en día los hombres corren tras los mandamientos y doctrinas de hombres, totalmente ajenas a la doctrina del Padre, la doctrina que Yahweh estableció para nuestra preservación. Entonces vemos como Yeshua iba contra todo esto cuando vino a la tierra, cuando el verbo se hizo carne. Él venía contra todas estas doctrinas y mandamientos de hombres que decían, ustedes invalidan la palabra de mi Padre por causa de vuestras tradiciones. Estas doctrinas de hombres o del mundo vienen tal y como lo dice Pablo, con una cierta reputación de sabiduría, se manejan con mucha elocuencia. La gente que maneja estas diferentes teologías, digamos, que van contra y que no llevan para nada una claridad en las escrituras, sino que van contra, utilizando la persuasión o utilizando también mensajes netamente motivacionales, que si vos no estás bien cimentado, edificado en la roca que es el Mesías, estás propenso a ser engañado, amigo y amiga. Abrí tus ojos y pedile a Yahweh, al Espíritu Santo, pedile que te ayude, que puedas ver más allá y que toda doctrina de hombre y todo mandamiento de hombre no tenga fuerza en tu vida, que solamente tome fuerza la bendita palabra de Yahweh. Por eso vemos acá que Pablo les dice, sepan a los Colosas, sepan que en la muerte del Mesías ustedes también murieron y al morir quedaron totalmente separados, kadosh. Esto significa kadosh, separado, apartados de todo lo que es el sistema que rige este mundo. Así que ni se atrevan, en otras palabras, le estaba diciendo Pablo, ya estoy parafraseando obviamente, pero en otras palabras dice, así que ni se atrevan a volver a atarse de aquellas ataduras que el Mesías ya había cortado en ustedes. Al creer en Yeshua, al morir y ser resucitado, fueron cortados esas ligaduras. Ni se atrevan a volver a atarse, en otras palabras. Así que no vuelvan a aceptar mandamientos dados por hombres, solo mandamientos que vienen de parte de Yahweh. Esos son los que tienen esa palabra. La palabra es viva, dice, y es eficaz. Solamente la palabra de Yahweh es la que va a provocar en nosotros vida, la que va a provocar en nosotros una satisfacción, un gozo, el gozo de nuestra salvación, solamente caminando en su verdad y en su palabra. Vamos a ver otro texto bíblico bastante polémico, controversial, y vamos a ver y vamos a leerlo y vamos a verlo también desde su contexto para saber lo que realmente las escrituras nos están diciendo. Recordad que las escrituras se expresan a sí mismas. No tenemos que inventar nada, simplemente las escrituras se decodifican sola cuando comenzamos a verlo desde la perspectiva de Yahweh, desde la perspectiva hebrea. Acá vemos Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 3, este texto bastante polémico, controversial, que dice... El verso 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Adonai, nuestro Elohim, creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad de Yahweh. Porque todo lo que Adonai, nuestro Elohim, creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias y porque por la palabra de Dios y por las oraciones son santificados, hablando de los alimentos. Y esto es lo que nosotros decíamos, esto es lo que yo decía antes. Ahora podemos comer de todo lo que se nos dé la gana. Total, tenemos que orar, solo tenemos que orar. Y al orar, esa comida quedará totalmente limpia, santificada, porque todo lo que Adonai hizo, todo lo que Dios hizo es bueno para nuestro cuerpo.
Este es otro de los versículos sacado totalmente de su contexto original, pero si leemos bien su contexto, si leemos bien este mismo mensaje, desde su contexto, nos explica totalmente lo que quiere decir, lo que significa. Por eso vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente. Yo quiero que puedas escucharlo con mucha atención, porque dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en este último tiempo, en esta última generación, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Adonai, nuestro Elohim, creó para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Querido, amigos, si solamente nosotros tomamos el versículo 4 y 5, claro que vamos a darnos cuenta que pareciera afirmar que todos los alimentos son limpios. Si nosotros tomamos solamente esos versículos, porque todo lo que Adonai, nuestro Elohim, creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de nuestro Elohim, porque por la palabra de nuestro Elohim y por la oración es santificado. Si nosotros tomamos solamente esos dos versículos, esto pareciera que se está afirmando que todos los alimentos, todo lo que leímos en Levítico, ahora todo quedó puro y podemos comer de todo. Pero si lo leemos desde su contexto, desde el capítulo 4, verso 1, nos está afirmando que hay una doctrina de demonios que estará operando en este último tiempo final, instando a mucha gente a abstenerse de comida que Yahweh creó para que participemos. ¿Y cuál es esa comida que Yahweh creó para que participemos? Te lo dije, está en Vaikra, en Levítico capítulo 11. O sea, ¿cómo saber cuál es la comida que Yahweh creó para que nosotros podamos comer con acciones de gracia? La respuesta está en Levítico. Las escrituras mismas te dan la respuesta. Entonces, en ese capítulo donde nosotros leímos anteriormente, vas a encontrar todas las instrucciones de cuáles son los alimentos que Yahweh creó para que nosotros comamos, y que con acciones de gracia oremos para que esos alimentos, aunque son puros, sean santificados por la oración. Es claramente lo que está diciendo acá en 1 Timoteo capítulo 4. Vemos claramente cómo se distorsionan estos textos bíblicos. ¿Para qué? Para caminar de una manera torcida, para que mucho pueblo siga con velos en sus ojos. Por eso, amado, querido, vuelvo a repetirte: si escuchas la voz de Adonai en esta hora, no endurezca tu corazón como aquellos que lo provocaron y no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que quedaron tendidos en el desierto porque provocaron a Yahweh. No seamos nosotros esto, sino que nosotros podamos caminar en obediencia, podamos ser como el hijo pródigo que recapacitó en su corazón y volvió a la casa del Padre. Volvamos a la casa del Padre. Entonces vemos acá cómo especifica bien, el Levítico te especifica bien cuáles son los alimentos que son buenos para nuestro cuerpo y cuáles los alimentos que no son buenos. En Levítico lo vas a encontrar, que ya lo leímos al principio, ya lo compartimos. Entonces vemos que en 1 Timoteo 4:3 está haciendo referencia a que habrá doctrinas de demonios que mandarán a abstenerse de comer sano, de comer kosher, de comer kadosh, o sea, todos estos alimentos que Dios ya creó y lo creó para que lo comiéramos nosotros, dando acciones de gracias. ¿Quiénes? ¿Los del mundo? Claro que no. Ahí lo dice la misma escritura: los creyentes y los que han conocido la verdad, los que dejaron de estar en la ignorancia. Cuando entendemos que los mandamientos de Yahweh no fueron abolidos y siguen vigentes, entonces también vamos a entender que este texto hace referencia a los alimentos puros y limpios que Dios creó para que el ser humano
para que el hombre, más para su familia, la familia de Yahweh, lo consuma, y que los alimentos impuros que Yahweh ordenó no comiésemos hasta el día de hoy son impuros y serán impuros, no compatible con nuestro organismo, porque Él sabe cómo nos creó y sabe lo que nuestro cuerpo necesita para vivir. Por más ricos, sabrosos que sepan los alimentos, dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y al orar por los alimentos no ordenados por Yahweh, es lo que te dije hoy, al comenzar a orar por estos alimentos que sabes que Dios dice no lo comerás, es lo mismo que pedirle a Yahweh. Te voy a dar un ejemplo, no sé si es muy grosso el ejemplo, pero es lo mismo que pedirle, orar a Yahweh, o orar al Padre para que Él bendiga una relación adúltera. Estás adulterando y decís, oh Señor, te pido que bendigas esta relación. Es lo mismo, amados. Él lo reprueba totalmente. Es lo mismo que vas a orar para que Dios te bendiga en tu robo, en lo que vas a robar, o para que Dios bendiga una mentira. Es lo mismo que Dios bendiga una estafa. Es pedirle que Él vaya en contra de lo que Él mismo ya estableció. Es imposible, amados, es imposible. Mi querido amiga, Adonai no está obligado a respaldarte, te lo vuelvo a decir. Por eso escrito está, no tentarás a Adonai tu Elohim. Y cada desobediencia tarde o temprano traerá consigo su propio resultado, su propia consecuencia. Por eso, al no discernir, muchos están enfermos, debilitados, y muchos ya duermen. Tengamos temor de Adonai, porque el temor a Adonai, a Yahweh, es el principio de la sabiduría y es el fin de tu ignorancia. Este otro versículo que vamos a ver también es muy reconocido cuando lo usamos, obviamente sacándolo de su contexto original, de su significado original. Y todo esto se ha utilizado por siglos en diferentes seminarios. Yo he estado en seminarios, en diferentes teologías. En el cristianismo se ha usado todo esto para dejar como abolido, ¿no es cierto?, todo lo que es lo bueno. Y por eso dice, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Que da vía libre a que podamos comer todo lo que querramos. Es más, yo he escuchado gente que me han dicho, vos podés pecar libremente. El Señor nos limpia con su sangre, y yo creo que Dios nos limpia, pero todos pecamos, ¿no es cierto? Todos, y continuamente seguramente nos equivocamos y pecamos, pero yo no puedo pecar libremente sabiendo de que yo estaría pisoteando, si se podría decir la palabra, la preciosa sangre del Mesías. Es necesario que nosotros tengamos una disciplina en nosotros mismos y que podamos caminar conforme a la voluntad, con temor y temblor. Seamos temerosos de Dios. Es el principio de la sabiduría y el fin de toda ignorancia, el temer a Yahweh. Ese es el principio de la sabiduría, que nosotros podamos temer al Señor y no tentar al Señor nuestro Elohim, no tentarlo. ¿Cómo vamos a pecar libremente? Para nada, no tentarlo, sino caminar con temor y temblor hacia su presencia. Que vamos a equivocarnos, sí, que vamos a pecar involuntariamente seguramente, pero no vamos a practicar el pecado, porque estaríamos pisoteando la sangre de nuestro amado Mesías. Que Dios nos guarde y nos libre de ser y hacer todas esas cosas. Marcos capítulo 7, verso 18 dice lo siguiente. Y dice que Yeshua les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Está hablando de lo que come el hombre. En otras palabras, dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra, o sea, la comida que entra en el hombre, no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades y el engaño, la lascivia, la envidia,
la maledicencia, la desobediencia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amigo y amiga, quiero que tengas presente este texto bíblico, lo que dijo Yeshua: no todo lo que entra, hablando de los alimentos, contamina al hombre, porque esto va directamente al vientre y sale a la letrina. Y comienza a decir lo que verdaderamente contamina al hombre y comienza a mencionar todos estos pecados. Ahora vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué es lo que quiso decir Yeshua con todo esto que está hablando? Así que presta atención y ten en cuenta esto que acabamos de leer para poder comprender lo que sigue. Si comenzamos a leer desde el Evangelio de Marcos, capítulo 7, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta. Por eso la Biblia se expresa a sí mismo y me gustaría que puedas leerlo, que vos puedas verlo con tus propios ojos y examinar todo esto que vamos a hablar. ¿Cómo sucedió esto? ¿De qué estaba hablando Yeshua al respecto de lo que habíamos leído recién, cuando se saca un texto fuera de su contexto? Y vemos en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 1, dice: se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, dice, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y los judíos, aferrándose, fíjate lo que dice, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, no eran tradiciones de Yahweh, no eran mandamientos de Yahweh, dice, aferrándose a las tradiciones y a los mandamientos de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, entonces ellos no podían comer. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comían. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, también de los jarros, de los utensilios de metal, de los lechos. Y entonces le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Ahí te lo dice. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de Dios? No, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Entonces ahí dice que Yeshua comenzó a decir: hipócritas, bien ha profetizado de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, totalmente lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre y dejando de lado el mandamiento de Yahweh. Os aferráis a tradiciones de hombre, a los lavamientos y los jarros, dice Yeshua, a los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces ahí vemos, y Yeshua en el versículo siguiente les dice: así de bien invalidáis los mandamientos de mi Padre, de Yahweh, para guardarlo. Hacen a un lado los mandamientos de Yahweh para guardar los mandamientos y tradiciones vuestras. Ahí vemos claramente el contexto de lo que quiso decir Marcos capítulo 7, verso 18. Te leí el contexto y vemos claramente que Yeshua y sus discípulos no seguían los mandamientos y rituales de los hombres. Yeshua jamás siguió los mandamientos de los hombres. Él vino a seguir todo lo que el Padre ya había mandado en la Torá. Dice: no hago mi propia voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No me muevo por mí mismo, no hablo cualquier cosa, hablo lo que escucho al Padre. Por eso Él no se sujetaba a mandamientos y rituales de hombre. Por eso el Mesías siempre los confrontaba, decía: hipócritas, ustedes hipócritas, insensatos en otras ocasiones. Y con su sabiduría dice que golpeaba sus doctrinas. Por eso le decían: bien invalidan los mandamientos de mi Abba por causa de vuestras tradiciones. Si observás con cuidado, ellos al principio, cuando lees el capítulo 7 de San Marcos, ellos simplemente están comiendo ¿qué? Pan. No estaban comiendo cerdo, no estaban comiendo jamón, no estaban comiendo perro, no estaban comiendo liebre, ni rana, ni marisco, nada de eso. No estaban comiendo comida impura, solo estaban comiendo pan. Tenemos que entender
que en aquel tiempo y aún hasta el día de hoy Israel sigue guardando las ordenanzas del Padre con respecto a la comida. Nunca dejaron de comer kosher, de comer alimentos sanos, puros. Aún en Israel vas a encontrar la mayoría de los lugares venden comida, carne kosher. Y Yeshua va contra las tradiciones de los hombres, no contra los mandamientos de su Padre. Se rebela contra las tradiciones de los hombres. Él está juzgando la tradición que impusieron del lavamiento de las manos, de los vasos, de los utensilios, las tradiciones de hombre, siguiendo esas tradiciones y no la de su Padre. Y él no está obligado, como dice, a cumplir, no está obligado a cumplir ni a respaldar cosas que no vienen del Padre. Por eso Yeshua le decía, no es lo que estamos comiendo, o sea, el pan, haciendo limpio ese pan, esos alimentos sin seguir las tradiciones de los ancianos. Lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale de su corazón. Y ahí comienza a decir los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y estas sí contaminan al hombre. Eso es lo que le estaba diciendo Yeshua a todos estos fariseos, diciendo esto es lo que está dentro de ustedes y esto sí contamina. ¿Viste cómo cambia cuando utilizamos su contexto? Yeshua para nada está diciendo coman cerdo, coman jamón, coman salchichas, coman, no sé, morcilla. No, para nada. Él está diciendo, estaban comiendo pan, amados. Por eso, que nadie os engañe. Usted tiene que ir a la palabra. No se coma todo lo que escucha en un púlpito. Llévelo a las Escrituras. Vaya a las Escrituras. No sea parte de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Vaya, sea como los de Berea cuando recibieron a Pablo. Eso lo mencioné en uno de los videos anteriores. Sean como los de Bereas. Estos hermanos vieron el poder, vieron la elocuencia de Pablo, vieron que había power, que había poder cuando él hablaba, que había milagro, pero dijeron, bueno, Pablo, está bueno todo lo que vos nos decís, pero vamos a las Escrituras y todo lo que vos nos decís coordina. Y dice que cuando corroboraron que Pablo hablaba conforme a las Escrituras, y las Escrituras en aquel tiempo no había Nuevo Testamento, ellos tenían la Torá, dice que con mayor gozo todavía recibieron todo lo que Pablo había hablado. Acá vamos a ver otro texto mal interpretado y se encuentra en 1 Corintios 10, 25. Y fíjate lo que dice esto: de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque del Adón, o sea, del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. ¿Por qué? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, dice, digo, no la tuya, sino de aquel que lo confesó. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo cual yo estoy dando gracias? Acá vemos claramente, vemos el argumento de muchos. Te dicen, pero el apóstol Pablo, o sea, Rab Shaul, enseña a comer todo lo que hay en la carnicería sin preguntar, dice. Y amados queridos, volvemos a lo mismo. Amigos, ustedes que me están escuchando, si nosotros nos trasladamos a la cultura, al tiempo, a la época, al espacio de lo que es la cultura hebrea, nos vamos a dar cuenta que ahí, en esa cultura, no vas a encontrar carnicerías que vendan cerdo, murciélago, conejos, liebre, perdiz. En esas carnicerías solo había y ibas a encontrar los alimentos ordenados por Hashem, Yahweh. Pablo le dice a los hermanos de Corintios, compren sin preguntar, no pregunten, porque a veces los corderos, o sea, la comida limpia, los animales limpios que vienen, los corderos, las carnes de terneros, los cabritos eran traídos de otras ciudades y quizás muchos de estos animales habían sido primeramente sacrificados a otros ídolos. Es impresionante cuando entras en la cultura porque te das cuenta que caen un montón de mentiras y la verdad te comienza a ser libre para entrar en una verdadera
en un caminar de reino. Así que acá Pablo le está diciendo, vayan a la carnicería, no pregunten por causa de la conciencia. Si alguien declara esto fue para los ídolos, no lo compren, por causa de aquel que ya lo declaró. Pero en las carnicerías, ahí eran carnicerías kosher, todo se vendía comidas puras, no había comida impura. Por eso Pablo habla de esta manera. Y si vas a la cultura te das cuenta claramente a lo que se está refiriendo. El apóstol Pablo culmina diciendo esto a los hermanos de Corintios. Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Yahweh. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo a Yahweh. Somos más fuertes que Él. Esto es lo que dice Pablo cuando nosotros voluntariamente sabemos que fue sacrificado a los ídolos, que esto es en honor a los ídolos y voluntariamente lo hacemos. Dice, vos no podés participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios. Está prohibido eso. Pablo dice, vos no lo podés hacer. O vos te crees más fuerte. ¿Vos crees que sos más fuerte que Yahweh? No. Estás provocando a celo. Y al hablar de esto, podría entrar en un montón de cosas, por ejemplo, del paganismo. Cuando nosotros decimos celebramos la Navidad, lo hacemos por el cumpleaños de nuestro Mesías, pero cuando te cae el velo y te das cuenta en honor a quién se está haciendo realmente, entonces es lo mismo, lo que dice Pablo, vos no podés participar, sabiendo de dónde viene el origen, de dónde se gestó eso, sabiendo el origen de dónde viene, y al tener conocimiento por causa de tu conciencia, vos no podés participar ahora de eso. Cuando se confiesa el origen, de dónde viene, por qué se hizo, para quién se hizo, ya no lo podés, porque vos no podés participar. Por eso dice, antes digo que los gentiles sacrifican, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Yahweh. Entonces quiero que vosotros no se hagan partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces vemos claramente cómo Pablo exhorta. En otras palabras les está diciendo, si ustedes corroboraron que esa carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman. Por eso vemos que con cuánta facilidad se tergiversan los textos bíblicos que estamos compartiendo, y de ahí nacen las falsas doctrinas, cuando se sacan los textos fuera de su contexto, por lo cual hay mucho pueblo, vuelvo a lo mismo, mucho pueblo que todavía camina en esta ignorancia. Por eso dice, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. La copa del Señor está hablando también cuando dice, cada vez que coman su cuerpo, cada vez que beban, disciernan, porque si no lo disciernen, si no tienen el conocimiento de lo que realmente esto tipifica, que es servirle y apartarse solamente para Él, juicios comen ustedes, juicios. Por eso muchos están débiles, muchos están enfermos y otros ya murieron, ya duermen. Así que es impresionante todo esto que estamos viendo. Hay otro pasaje más mal interpretado y el más nombrado, digamos, por decirlo así, es el siguiente, y es la visión que tuvo el apóstol Pedro, la cual muchos levantan como un estandarte diciendo, ¿viste que vos ves ahí claramente dice Yahweh que Él purificó a todos los animales y que ahora sí ya podemos comer de todo? Pero te lo voy a demostrar por las escrituras que el mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro o Cefas, lo pudo decodificar. Amados queridos, los sueños, las visiones se decodifican, no es literalmente. Por eso vas a ver muchas veces a Daniel, que él tuvo siempre sueños, visiones, preguntara, a pesar de que veía lo que estaba pasando, preguntaba cuál era el significado de sus visiones. Entonces, cada sueño y visiones dados por Yahweh se decodifican. Por eso vemos el Apocalipsis lleno de analogías, vemos un montón de símbolos, pero algunos no son literales.
¿sí? Cuando habla de la gran bestia con sus 7 cabezas, claramente está hablando de Roma, de las 7 colinas, de la mujer que estaba sentada, de la ramera, la religiosidad, la religión, la iglesia madre sentada. Bueno, entonces los sueños, las visiones se decodifican, no es literal, como muchos han interpretado esto que sucedió en Hechos capítulo 10, que estaba pasando Pedro, la visión que tuvo, y daban por hecho que tal cual lo que vio era lo que significaba. Pero la misma escritura te lo muestra que no. Entonces vemos que Pedro estaba... En Hechos 10 dice que Pedro estaba en la casa de una persona y que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice que le sobrevino un gran éxtasis. Dice que Pedro había subido a la azotea para orar, era cerca de la hora sexta, y dice que cuando tuvo ese éxtasis, él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y dice que le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces dice que Pedro dijo, él sabía de dónde venía, o sea, sabía que el sueño, lo que estaba viendo era de parte de Dios, de Yahweh. Y dijo: pero Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo se volvió a recoger al cielo de donde vino. Entonces, mientras Pedro estaba perplejo, dice, dentro de sí, sobre todo lo que significaría. Fíjate que no dijo: sí, Pedro, ni bien tuvo esa visión, salió a matar un cerdo o lo que sea, porque acá tampoco lo menciona el cerdo, pero hablaba de animales impuros, no salió a matar y a comérselo, ¿no? Él decía: ¿qué es lo que significa esta visión? Porque sabía que literalmente no significaba lo que dijo. Entonces quería saber qué era lo que significaba esta visión que había visto. Entonces, en el momento que él se estaba preguntando eso, dice que aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, por este soldado romano, dice, preguntaron por Simón y dice que ahí los mandó a buscar. Y si vos seguís leyendo la historia, habla de que Pedro fue con ellos, porque el Señor le dice: aquí te buscan unos hombres, no preguntes, ve, yo los mandé, ve, acompáñalo. Y los lleva a la casa de Cornelio, que era un gentil, ¿no es cierto? Un hombre, un romano. Entonces, cuando se le avisa de que estos hombres buscaban a Pedro, dice que Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy a quien ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido hasta este lugar? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo. Acordate que centurión, varón justo, está hablando de que este hombre era justo y que caminaba en una justicia. Cualquier justicia no, la justicia de Dios, porque dice: y temeroso de Adonai, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, y ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente dice que se levantaron y se fueron con ellos, y algunos hermanos también lo acompañaron, de ahí de Jope, acompañaron a Pedro a Cesarea, donde estaba Cornelio, este centurión, esperando a Pedro. Resulta que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, dice que Cornelio había invitado, convocados a todos sus parientes, amigos más íntimos, y Pedro llegó. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, dice que adoró. Mas Pedro inmediatamente le levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido ahí en la casa de Cornelio. Estaban hambrientos de la presencia de Yahweh, hambrientos de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, hambrientos de Yeshua. Y dice que Pedro les comenzó a decir y les dijo a todos ellos: ustedes saben cuán abominable es
para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis traído hasta aquí? La cuestión es que Cornelio le contó la visión que tuvo y le dijo que él tenía que hablar, tenía que soltar el mensaje. Así que Pedro soltó el mensaje y de la misma manera como surgió en el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y verdaderamente, dice Pedro, el Señor me enseñó que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Amados, queridos, este es el contexto completo de lo que significa, lo que quiso la visión de Pedro y lo que por años y siglos hemos malinterpretado sin decodificar lo que es los sueños y las visiones. Y por eso hay mucha gente caminando con velos, con densos velos de oscuridad al respecto de lo que tiene que ver con la alimentación, con la comida kosher. Pero acá Pedro claramente entendió la visión cuando llegó a la casa de Cornelio y vio que estaba Cornelio, un gentil, con toda su familia de amigos que también no eran judíos. Por eso le dice, ustedes saben lo fuerte que es para mí, que soy un varón judío, juntarme y acercarme a un extranjero. Entonces dice, ahora entiendo la visión, dice. ¿Por qué? Porque a los hombres, los gentiles, los que no eran pueblo de Yahweh, se los consideraba inmundo, así como se los consideraba inmundo a los animales impuros. Por eso no podían acercarse, ni estar, ni tocar, porque era tal cual. Eso era lo que significaba para el pueblo de Hashem el estar con un extranjero, el juntarse, y mucho más si iba a su casa. Así que claramente Pedro está hablando y entendió el sueño, la visión, el éxtasis que él tuvo. Se decodificó, amados queridos. No estaba hablando de que Pedro tenía que ir a comer cualquier cosa impura. Estaba hablando de que este era el inicio donde Dios iba a comenzar a permitir que los gentiles entren y sean parte de la familia de Yahweh, porque Él había purificado, o sea, habría abierto la puerta para que pudiésemos entrar. Y por eso, por medio del Mesías, nosotros fuimos también purificados, fuimos apartados como una nación santa, pura, Kadosh. Éramos impuros, ahora somos puros por medio de la sangre del Mesías. ¿Viste cómo cambia la cosa? ¿Viste cómo cambia el significado de cómo nosotros lo veíamos a cómo realmente lo dice las Escrituras, que nosotros no tenemos que inventar nada ni decir nada? Pedro no salió después de eso a comer, no lo dice la Escritura que después lo vimos comiendo. No, los gentiles que entraban a la familia de Yahweh comenzaban a ser instruidos en todo lo que es los mandamientos, en cada vez que se reunían en la sinagoga, cada Shabbat, tal y como vimos anteriormente, se reunían para aprender del Dios de Israel, de sus costumbres, de lo que a Él le agrada y lo que Él quiere que ellos hagan como pueblo, ahora santo, escogido y apartado. Amados, queridos, culmino con esto. Ya comenzó el tiempo de la restauración de todas las cosas en el Mesías. En el Mesías son reunidas todas las cosas y son restauradas todas las cosas que habían estado como con velos en nuestra mente y en nuestros ojos. Pero estos velos ya comenzaron a caer. Yahweh está restaurando en todos aquellos que hoy escuchan su voz y que le obedecen. Él está restaurando y volviendo al diseño original todas aquellas cosas que fueron adulteradas por doctrinas humanas. Él la está reuniendo, Él la está volviendo a organizar. ¿Qué cosas son esas? Su Torá, sus fiestas, el Shabbat, sus mandamientos, sus leyes. Así también como la comida, que hoy estuvimos hablando de este tema muy importante, Él está restaurando todo esto en su pueblo, porque el tiempo está cerca, el Mesías está pronto a volver. Y al restaurar la comida limpia en nosotros, también se va a desatar en nosotros mismos la salud del reino, lo que te dije al principio. Mientras el mundo entero esté en pánico, mientras sigan surgiendo pandemias, mientras sigan surgiendo enfermedades, pestes,
Mientras mucha gente esté desahuciado, desahuciada, nosotros, los que escuchemos hoy su voz y le obedezcamos, todas sus bendiciones mencionadas en Deuteronomio 28 o Devarim en hebreo se activarán en nuestras vidas de una manera poderosa. Yo te voy a compartir todas estas bendiciones que se activarán en el momento que comiences a caminar por fe y por obediencia, por amor a nuestro Mesías y Salvador, por su muerte en la cruz. Él abrió el camino para que volvamos al Padre. Pero eso no nos da crédito que nosotros podamos vivir de cualquier manera. Él, como lo dije en otra ocasión, Él no murió por una generación de desobedientes. Él murió para que nosotros podamos estar conectados al Padre y a la vez la manifestación de que la manifestación de su amor por nosotros es que Él murió y nos abrió la puerta para ir al Padre. Y ahora la manifestación, cómo demostramos nuestro amor hacia Yeshua, es que nosotros guardemos sus mandamientos. Fíjate que si vos lees esto con mucho cuidado, te vas a dar cuenta de todas las promesas que Adonai tiene para su pueblo. Si le obedecemos, si le amamos, si escuchamos su voz y si le obedecemos. En Deuteronomio 28 vemos, en 28 verso 1 dice todo lo que nos espera si nosotros escuchamos y obedecemos la voz de Yahweh. Y dice así: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Adonai tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres hoy la voz de Adonai tu Elohim. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito tú en tu salir. Adonai tu Elohim derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Adonai te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en los cuales tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Te confirmará Adonai por pueblo santo suyo, como te lo había jurado, cuando guardares los mandamientos de Adonai tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Adonai sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país en que Adonai juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Adonai su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Adonai por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Elohim, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle, así ha dicho Adonai en esto que es Deuteronomio 28. Todas estas bendiciones son las que vienen cuando nosotros obedecemos, cuando caminamos en su verdad. Y esto no ha quedado abolido, esto sigue vigente. Te vas a dar cuenta que cuando alinees tus pies a caminar solamente en lo que dice la palabra de Dios, no apartándote ni a diestra ni a siniestra, te vas a dar cuenta que todas estas bendiciones van a comenzar a surgir en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Te vas a dar cuenta que esta palabra no ha pasado, sino que se comienza a hacer vida, en tu familia, cuando amamos, cuando obedecemos y cuando decidimos caminar en su verdad. Amados, podríamos estar hablando y exponer un montón de cosas, factores, muchas cosas más con lo que respecta a la alimentación. Sabemos también que hoy en día se están adulterando muchos alimentos dados por nuestro Elohim para que nosotros comamos. Se están siendo adulterados en fábricas, empresas, laboratorio, lo que sea.
Pero bueno, hoy ya no tenemos tiempo de hablar y compartir acerca de eso, pero tenemos que caminar con temor y temblor. Y si estamos comiendo lo correcto que Dios mandó, oremos por esos alimentos. De cualquier otra cosa que le hayan puesto por causa de la conciencia, como decía el apóstol Pablo. Pero si comemos los alimentos correctos, oremos, porque bendito es el nombre de Dios para liberarnos de cualquier cosa. Dice, comerán cosas mortíferas y no os hará daño. Pero esas cosas mortíferas no es que vayamos a comerla conscientemente. Si no lo sabemos y pusieron cosas que son mortíferas, ahí se activa esa palabra. Entonces no nos hará daño. Ahora, si nosotros sabemos que tiene cosas mortíferas y la comemos, bueno, ese es otro tema. O sea, ahí estamos otra vez cambiando el sentido de los textos. No tiene que ser así. Pero hoy no tenemos el tiempo de hablar de todas esas cosas, así que quedará para una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Lo importante es que si escuchaste su voz, que entonces inicie ahora, de la manera en que sea, que comiences a seleccionar bien tus alimentos conforme a la voluntad del Eterno y veas en tu vida, en tu salud, amigo, en tu familia, el respaldo, la salud restaurada que Dios va a traer cuando comenzás a caminar en la verdad de Yahweh, cómo hay una autoridad que se comienza a gestar en tu vida por causa de la obediencia. Tal y como dicen las Escrituras, si oyeres hoy su voz y caminas en su voluntad sin deslizarte ni a tu derecha ni a tu izquierda, entonces toda enfermedad no encontrará en tu vida puertas abiertas. Y si padecías de alguna enfermedad, estas tendrán que huir, abandonar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque has determinado en tu corazón obedecer al único y sabio Elohim. Yahweh es su nombre. Y es necesario que venga esta restauración a todos nosotros, la restauración del comer, del alimentarnos conforme a lo que dice su palabra antes de que venga Yeshua. ¿Por qué? Porque dice así, Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate que es notorio lo que dice acá, porque vendré y me levantaré a mí mismo. Está diciendo, si ustedes dejan que yo me forme dentro de ustedes, entonces prepararé un lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. O sea, Cristo tiene que formarse en nosotros. Él se va a tomar a sí mismo en la medida en que Él crezca dentro de nosotros. Déjalo crecer dentro tuyo, deja que cada día menguemos y que Él crezca. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fíjate, espíritu, alma y el cuerpo es importante. Hemos trabajado tanto en el espíritu, en el alma, pero hemos descuidado el cuerpo, porque dice que estos tres deben ser guardados irreprensibles, o sea, sin reproche, para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es necesario espíritu y alma y cuerpo estén limpios, sean kadosh, sean santos. Y es importante porque dice, y que sean guardados, que se mantengan santos, puros, irreprensibles, irreprochables para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado como hijos obediente. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros debéis ser santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, por Abba, Kadosh, aquel que sin acepción de persona juzga según, fíjate que dice, Él va a juzgar la obra de cada uno. Es importante saber que Él va a juzgar tu obrar, tu proceder. Él juzga según la obra de cada uno. Conducíos, entonces si sabemos que Él juzga la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No nos deslicemos, amados, no nos vayamos ni a izquierda ni a derecha. Tratemos de conducirnos con temor. Como te dije, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh y es el fin de toda ignorancia. Entonces, conduzcámonos con temor en toda esta peregrinación que
que estamos viviendo acá en este mundo, en esta tierra, sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías. Es importante porque dice, sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad, amados, nadie verá a Yahweh, nadie verá a nuestro Elohim, nadie podrá ver a Dios. Se necesita que estemos apartados y que se halle irreprensible el espíritu, el alma y el cuerpo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Adonai. O sea, ya no sos gentil, ya no sos goín, ya no sos de las naciones, sino que no sos extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos, o sea, de Israel, miembros de Israel, de la familia de Adonai, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, otra vez santo, apartado, Kadosh, en Adón, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Adonai en el Espíritu. Así que, amados, queridos, sigamos trabajando bajo el fundamento, dice, los apóstoles y los profetas. Ellos seguían la Torá. Esos son los fundamentos, los apóstoles y los profetas, y de Yeshua, quien es la piedra principal del ángulo. Isaías 66:15 habla del milenio. Y esto es lo que se va a cumplir dentro de poco, cuando se consuma todas las cosas y todas las cosas sean reunidas en Yeshua. Esto entramos al milenio y dice Isaías 66:15 habla del milenio, del año milenial, del periodo milenial, perdón. Y dice, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego, porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, a los muertos de Yahweh, y los muertos de Yahweh serán multiplicados, los que se santifican, los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente, fíjate lo que dice, juntamente serán talados, dice Yahweh. Esto es lo que viene, amados. Dios nos está llamando, el Padre nos está llamando a que nosotros podamos acomodar, enderezar nuestros caminos, nuestros pies, nuestras piernas torcidas, nuestras rodillas, que podamos enderezarla y volver al camino. Nos está dando la oportunidad porque esto es lo que viene. Él va a juzgar, dice, con llama de fuego, juzgará con fuego, con su espada a todo hombre. Y comienza a mencionar un montón de cosas. Dice, a los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente todos ellos, dice, serán talados. Y primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Yeshua, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados queridos, gracias por tomarte tu tiempo para poder escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación y de formación para tu caminar en el Mesías, en Yeshua, nuestro Señor y Salvador, y que el Shalom del Eterno sea con todos ustedes. Espero que se haya podido entender y que haya podido expresar realmente lo que vos necesitabas escuchar. No me queda más que decirte que la paz, el amor, el Shalom de nuestro Adón sea con todos ustedes, y yo te digo hasta el próximo video.